Vamos a nuestro tema número 6 en nuestro libro La Iglesia en Camino. Nuestro tema número 6 se llama Comunidades que maduran en la fracción del pan. En nuestra hoja número 55 encontramos nuestro tema número 6. Mis queridos hermanos, vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darte infinitas gracias por estar reunidos nuevamente para poder aprender de tu palabra, para escuchar el tema que traes para cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Padre Celestial, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos acá y sobre cada una de las personas que a través de las pantallas van a ver este tema. Te pedimos que lo derrames, Señor, para que podamos discernir tu palabra, para que podamos meditarla y que no se quede solo ahí, sino que sea esa semilla, Señor bendito, que dé fruto, que empecemos a caminar en ese sendero que tú ya marcaste para que podamos seguir. Pero insistimos, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, para que seamos guiados con valentía, con entusiasmo, con fe, con amor, con caridad. Te pedimos, Señor, que este tema sea de ayuda para cada uno de nosotros, para nuestro diario vivir y para cada una de las personas que están alrededor de nosotros, que seamos nosotros, Señor, ese ejemplo como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los discípulos, de llevar ese mensaje con valentía a cada rincón del mundo, que sabemos, Padre Celestial, que a través de la pantalla va a llegar a muchos lugares. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo a cada uno por nombre, a cada una de esas ovejas que van a ver este tema. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis estimados hermanos, la alabanza para el día de hoy es la siguiente: donde hay caridad. Asimismo, también pueden compartir en las comunidades la que el libro nos indica.
Queridos hermanitos, es una bendición tan grande poder estar con ustedes reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el amor de los amores. Hoy nos toca un tema muy bello, más bello que todos los demás, porque vamos a reflexionar acerca de las comunidades que maduran en la fracción del pan. Nosotros sabemos que en el sacramento de la Eucaristía se encuentra nuestro Señor verdaderamente en cuerpo, alma, espíritu y divinidad. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir los videos, porque son parte de esa misión que el Señor nos ha dado de ir y anunciar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Recuerden, estamos en YouTube, en la página Pastoral Catequesis de BGT y en Facebook en Catequesis de BGT. Nos seguimos viendo. Mis hermanos, en nuestro tema número 6, en la página 55, vamos a leer desde donde empieza nuestro enlace hacia nuestro tema número 6, enlazado con nuestro tema anterior. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común, participaban de la fracción del pan y en las oraciones. Nos refiere aquí Hechos 2:42, que fue nuestra cita que leímos en nuestro tema anterior, número 5, que nos decía que asistían a las oraciones y a la fracción del pan. En nuestro enlace nos dice, en el primer punto, en la página 56, en el tema anterior reflexionamos cómo la fe es fruto de la escucha de la palabra. Porque la fe viene por el oír, como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y así es como vamos a crecer nuestra fe, aprendiendo a escuchar la palabra de Dios, predicada por los apóstoles. Así como la comunidad crece siendo asidua a la escucha de la palabra. También celebra la fracción del pan, la Eucaristía, en la que se realiza la comunión con Jesús y con los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos vida. En nuestra Eucaristía nos encontramos y nos hacemos uno con Jesús, porque Él vino para quedarse con nosotros a través de la Eucaristía. Vamos a leer una cita en Juan 6, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerla, mis hermanos, ya que es pequeña. 6:1. Dice la palabra del Señor. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío porque veían las señales que hacían con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le
de tocarse un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Aquí lo que nos quiere decir, leímos hasta el número 9, versículo 9. Del 6:1 al 9 leímos. Aquí lo que nos quiere decir que Jesús no necesitaba las monedas, sino necesitaba los panes. Por eso eligió esos pocos panes, porque él sabía que los iba a convertir en muchos panes, porque Jesús hacía milagros y las personas por eso lo seguían. Muchas personas lo seguían por los milagros. No, en ese momento tal vez no tenían esa fe de la que nos habla aquí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, por la escucha de la palabra, que Jesús se hizo pan, ¿verdad? Y ese pan divino, ¿verdad? Y en él encontramos el culmen, la vida, ¿verdad? En la Eucaristía. Porque el enemigo no quiere que nosotros comulguemos, porque sabe que nosotros ahí vamos a vivir, porque nos encontramos con Jesús. Les voy a continuar leyendo, hermanos. En los objetivos nos dicen en el punto número 1, captar el enlace e importancia que tiene la fracción del pan, la Eucaristía para las primeras comunidades cristianas que la viven como momento de comunión fraterna. ¿Por qué momento de comunión fraterna? Porque en aquellos tiempos ellos vendían lo que tenían y lo compartían entre ellos, entre los más necesitados. Por eso es esa fraternidad y ese amor, y es lo que Jesús quiere en estos tiempos también, que nos aprendamos a desprender de lo material y podamos ver la necesidad de los demás hermanos y poder dar. Pero qué difícil es eso, mis hermanos, poder dar, ¿verdad? Y no de lo que nos sobra, sino de lo que nosotros tenemos para nosotros. Solo así vamos nosotros a encontrar esa unidad y esa fraternidad también con los hermanos, ¿verdad? Porque dice que las primeras comunidades hacían eso. En la palabra nos lo dice, ¿verdad? De que vendían lo que tenían y lo compartían entre los más pobres. Debemos de seguir esos buenos ejemplos, ¿verdad? Porque tenemos nuestro maestro de maestros, que es Jesús. En el segundo punto dice: descubrir la centralidad que la Eucaristía tiene en la vida cristiana. La centralidad de la Eucaristía, como ya les compartía en lo anterior, es pues ese culto que nos dice, ¿verdad? Es lo máximo, ¿verdad? Del cristiano, porque ahí encontramos a Jesús, ahí encontramos nosotros la vida. Y como en ella converge el camino de la fe, iniciado en la escucha de la palabra y el bautismo. En la escucha de la palabra, porque sabemos que a través de la escucha, la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Y el bautismo, porque a través del bautismo nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Y en el punto número 3 nos dice: presentar la relación existente entre la celebración sacramental y la realidad de vida, en donde una transforma a la otra. Entonces, mis hermanos, aquí nos pide que a través de eso nosotros encontremos esa transformación, ¿verdad? Que tengamos ese cambio de vida, que no vayamos a la hora que vamos a nuestra Eucaristía y pasamos a comulgar
especial que nosotros vamos a recibir, que es a Jesús, a través de nuestra Eucaristía. Mis queridos hermanos, vamos a leer del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42. Nos vamos a ir a la Biblia, donde nos dice: según informe, la primera comunidad cristiana se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participaban en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, si nos damos cuenta, dice que se reunían asiduamente, se reunían frecuentemente, estaban en constante oración y no se reunían solamente para orar, sino para partir el pan, ¿verdad? Se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo nos dejó instituido esto, que nosotros ahora lo hacemos en nuestra Eucaristía. Es bastante importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo hagamos, cada domingo, cada oportunidad que tengamos. Las personas que pueden asistir diariamente, pues enhorabuena, los invito a que lo sigan haciendo, porque si nos damos cuenta, los apóstoles lo hacían asiduamente. Ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente cita, que sería 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 24. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de la importancia de la Eucaristía. No es un invento de nuestra Iglesia Católica, no es que una persona común y corriente vino y dijo: bueno, vamos a hacer una Eucaristía, sino que viene instituido en esa última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, pero que a partir de ahí es la primera cena que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Nos hace esa gran invitación a que sigamos nosotros esos pasos de los apóstoles y que sigamos con lo que nos dejó instituido nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro libro dice: el camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta con la Eucaristía. Esta es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia. Algo muy importante acá, dice: es el centro de toda la vida cristiana. No podemos nosotros pretender decir que somos cristianos si no asistimos a nuestra Eucaristía, que es lo más importante, porque estamos teniendo dentro de nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en esa cruz, pero que no se quedó solo ahí, sino que Él venció la muerte. Dice: tanto universal como local y para todos los fieles. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración litúrgica y de una forma singular en la participación plena, consciente y activa en el banquete eucarístico. Si nos damos cuenta, dice participación plena. No que vaya yo pensando en lo que dejé en la casa, de los problemas que tengo. No que vaya pensando en qué voy a hacer mañana. Tenemos que tener esa participación plena de cuerpo y de mente. Tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo, en la celebración de nuestra Eucaristía, en la liturgia también. Tiene que ser consciente. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo es agradable a los ojos de Dios. Y
y que es importante porque es el alimento que nosotros necesitamos para nuestra semana, para nuestro diario vivir también. Porque si nosotros físicamente no nos alimentamos, nuestro cuerpo empieza a fallar, a tener enfermedades, a tener debilidad. Al igual es nuestro espíritu. Si no lo alimentamos, también va a empezar a enfermar. ¿Y qué pasa cuando el espíritu se enferma? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de las cosas importantes. Y entonces, como dice el último punto, activa en el banquete. Y si estamos enfermos, sabemos muchas veces que a alguien enfermo no le gusta comer. Entonces, alguien enfermo del espíritu tampoco va a querer ir al banquete. Va a preferir otras actividades que son del mundo y no asistir al banquete, que es lo más importante para mí como persona, para usted como miembro de la iglesia y para nuestras comunidades. Mis hermanos, estamos aquí de vuelta para continuar con nuestra catequesis. Nos vamos a ir a la página número 57. Aquí vamos a encontrar el numeral 1, pero antes dice por acá: escuchemos con oídos de discípulo. Y en el numeral 1, el subtítulo dice: celebramos la cena del Señor reunidos, pero no unidos. Qué importante este título, mis hermanos, porque muchas veces nosotros estamos reunidos en comunidad, pero no tenemos unidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermano? Hagámonos esa pregunta en nuestra comunidad. ¿Qué debemos de hacer para estar unidos, no solo reunidos, como dice el título? Nuestra celebración eucarística no siempre representa unidad, solidaridad y misericordia. Muchos cristianos estamos habituados a celebrar los sacramentos sin compromiso de conversión y mucho menos comunión fraterna. Celebramos juntos, pero no unidos. Preguntamos si alguien está pasando hambre o dificultad. En muchas ocasiones somos indiferentes al sufrimiento del hermano. En este pequeño párrafo podemos encontrar un montón de cualidades, tanto positivas como negativas, porque acá nos invita a que seamos solidarios, que seamos misericordiosos. ¿Será que tenemos esas cualidades? ¿Será que tenemos esos dones en nuestra comunidad, hermanos? También nos invita a que tengamos compromiso. Debemos de pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría y entendimiento, hermano, para podernos comprometer en nuestra comunidad. Celebramos juntos, pero no unidos. Como decía el título anterior, mis hermanos, celebramos la cena del Señor reunidos, pero no estamos unidos. Y eso se ve en muchas comunidades, hermanos. Eso tiene que terminar. Pero debemos de colaborar todos, orándole mucho al Señor, pidiéndole discernimiento al Señor. Somos indiferentes al sufrimiento del hermano. Muchas veces, tal vez el hermano llega bastante cansado, pero no físicamente, sino que a veces moralmente o espiritualmente. Y nosotros, como se dice vulgarmente, nos hacemos los locos y no nos acercamos a Él para pedirle o que nos cuente qué le está pasando. No hay necesidad, hermanos, que vengamos y le llenemos su bolsillo con una palabra de aliento, con una cita bíblica que nosotros le leamos al hermano. Él va a quedar bastante fortalecido. En la síntesis arquidiocesana del sínodo
los laicos expresaron la división social que vive nuestro país en el tema social. Se percibe que la polarización del país también se evidencia en las opiniones de los feligreses. La mayoría reclama un papel más decidido de la Iglesia como voz profética en la defensa de los pobres y vulnerables. En este sentido, se ve la necesidad de formar a laicos en la doctrina social y en la Iglesia para comprometernos. Aquí nos vuelven a recalcar, hermanos, que debemos de tomar un compromiso en la Iglesia. No solamente decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, pero no nos comprometemos. ¿Qué nos hará falta? ¿Será que nos hace falta oración? ¿Será que nos hace falta estudiar más la palabra de Dios? Hagámonos esa pregunta nosotros en comunidad, hermanos. Porque a nivel social se fija mucho en nosotros los laicos para que trabajemos mucho en la defensa de los pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados. ¿Será que nosotros estamos poniendo en práctica, mis hermanos, todo lo que hemos aprendido en la Santa Iglesia Católica? Hagámonos esa pregunta, mis hermanos, y oremos mucho al Señor para seguirle dando frutos. Estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a la página número 58. Ahí encontramos evaluemos desde el Evangelio. En el numeral 2, el subtema, la fracción del pan, la Eucaristía según San Lucas. Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que usa la expresión fracción del pan para nombrar la acción con que los primeros cristianos hacían el memorial de la última cena. Mis estimados hermanos, saquemos nuestra Biblia y vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis hermanos, es muy importante esta cita, porque con esta cita confirmamos nosotros que todo lo que se hace en la Eucaristía es palabra de Dios y está en nuestra Sagrada Biblia. Algo que otros grupos, sectas, como se les llama últimamente, no creen en la misa, en la Eucaristía que se da en la Iglesia Católica. Y es algo que está en la Sagrada Biblia, mis hermanos. No sé por qué siempre pasa eso, de que están siempre criticando a los católicos. Sin embargo, nosotros con la palabra de Dios les podemos comprobar que ahí está la Eucaristía.
En los Hechos de los Apóstoles hay varias alusiones a la fracción del pan, como acción de la comunidad cristiana que cumple el mandato del Señor, junto con el bautismo, la escucha de la palabra, la caridad fraterna. Es uno de los 4 pilares de la vida comunitaria. Ese encuentro con el resucitado que restaura la vida. En la fracción del pan se comparte el alimento que fortalece en la adversidad. Miren qué bonito esta palabra del Señor, mis hermanos, porque cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros lo hacemos con mucha fe, con mucho corazón, dice que cuando comemos el pan, nos fortalecemos, nos da vida, nos quita el cansancio, y ¿saben qué? Nos quita hasta la pereza, porque muchas veces quizás nos cuesta levantarnos, por ejemplo, el día domingo para ir a la Eucaristía. Sin embargo, cuando nosotros compartimos o cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, mis hermanos, estamos fortalecidos con el Señor, estamos animados para continuar en su caminar. Junto con el bautismo, la escucha de la palabra, la claridad fraterna. La palabra de Dios nos impulsa a que nosotros sigamos en el caminar, a que nosotros no nos olvidemos del Señor, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y ninguno de nosotros, mis hermanos, vamos a poder llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, vamos a reflexionar sobre el numeral 3, cuyo tema es pilar de la vida cristiana. Allí nos hace referencia a la cita de Hechos 2, 42 al 47, que ya la sabemos de memoria, donde nos menciona que las comunidades se reunían frecuentemente para compartir la palabra del Señor, lo que les enseñaban los apóstoles, para compartir la fracción del pan y también para compartir todo lo que ellos tenían, que es lo que nosotros llamamos la solidaridad. Y estas primeras comunidades, nos dice nuestro libro, que deben de ser modelo para nuestras comunidades. Claro, los judíos tenían como tradición celebrar la cena de la Pascua, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y eso quedó en la mente y en el corazón de ellos, porque era un mandato del Señor. Y lo vamos a escuchar en la cita de Éxodo, capítulo 12, versículo del 3 al 13. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 10 de cada mes uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de la casa. El animal se repartirá según el número de comensales y lo que coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Con algo de la sangre rociarán el marco de la puerta de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego, acompañada del pan
sin fermentar. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Yo el Señor, la sangre será su contraseña. Cuando vea la sangre pasaré de largo. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta al Señor y lo harán de generación en generación como una ley perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, a raíz de esa última cena de Egipto, donde Dios libera a su pueblo de Israel y le promete llevarlo a la Tierra Santa, celebran esa cena, que viene siendo la cena que Jesús celebra con sus discípulos antes de su pasión, muerte y resurrección. Tiene todos los símbolos y allí es donde vamos a encontrar que dice: hagan esto de generación en generación. Y son las mismas palabras que Jesús le dice a sus apóstoles cuando les dicen: hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces, para nosotros los católicos debe de ser muy importante participar en la misa, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos con oír la misa, y no es oír solamente, es participar activamente de ella. Además, nos enseña la Iglesia que cuando nosotros no vamos a misa, cometemos pecado grave. Se mencionan 3 aspectos acerca de la fracción del pan. En el inciso A vamos a encontrar que la Eucaristía, la fracción del pan, la colocan como principio y expresión de unidad. Ya lo vimos en la cita de Éxodo, donde Dios le dice que el cordero, si es mucho para ellos, deben de compartirlo con su vecino, lo que nosotros llamamos con nuestro prójimo. Y en la cita bíblica de Lucas, capítulo 22, versículo 19, vamos a encontrar, al igual que en el Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, el relato de la cena del Señor. Pero solo Lucas es el que menciona en este texto bíblico que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Y son las mismas palabras que San Pablo le va enseñando a todas las comunidades que el Señor le permitió ir fundando. Y entonces esto lo encontramos en la primera de Corintios, cuando él dice: lo que yo recibí del Señor, les digo a ustedes, ¿verdad? Y empieza a mencionar las palabras con que Jesús instituyó la Eucaristía como su cuerpo y su sangre. Y dice Pablo las mismas palabras que menciona Lucas, que menciona Jesús, que menciona Dios en el Antiguo Testamento. Hagan esto en memoria, ¿verdad? Porque no es cualquier sacrificio, es el sacrificio que nos da la salvación y la vida eterna. En el inciso B dice: la presentan, la fracción del pan, como momento privilegiado de fraternidad. Ya lo vimos en Éxodo, que nos dice que compartan ese poder. Nos lo dice Hechos 2:42, donde dice de que todos ponían en común sus bienes para que no hubieran necesitados. Y se menciona también de que todos, al momento de participar en la Eucaristía, debemos de tener un mismo espíritu, un espíritu de amor, un espíritu de acción de gracias. Por eso la Eucaristía quiere decir acción de gracias, porque el Señor dio su vida por nosotros para darnos la salvación, y no debemos de estar en la misa
a regañadientes, aburridos, pensando que siempre se dice y se hace lo mismo, y permitiendo que el demonio nos distraiga. También tenemos que ver que es importante que las primeras comunidades acudían al templo asiduamente. ¿Y a qué acudían al templo? Acudían a recibir la enseñanza de los apóstoles. Para ellos era un lugar de oración. Para nosotros también debe de ser un lugar de oración. Y esto implica, mis hermanos, también los momentos de silencio que tenemos que hacer para que Dios nos hable. No solamente hablar nosotros, sino que dejarlo hablar a Él. Y dice, la comunidad que celebra la fracción del pan ha sido convocada por la palabra y conduce al bautismo y al don del Espíritu Santo. La palabra es la que conduce a que nosotros busquemos el sacramento de la Eucaristía, porque se supone que como ya personas evangelizadas que hemos recibido el querigma, reconocemos el amor que Dios nos tiene al darnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos ser nuevas criaturas, y eso es lo que nos ayuda el sacramento del bautismo, a hacernos hijos de Dios y hacer de nosotros templos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, continuando con nuestro tema, en el punto número 4, página 59, el pan que da la vida. Y dice así: la comunidad cristiana reunida en Zoar, Hechos 27. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer no solo el versículo 7, sino lo vamos a leer hasta el versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir el siguiente día, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, a Eutico lo fue venciendo el sueño, hasta que, vencido por completo, se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene la fracción del pan, y también de que acá nos sugiere de que Pablo iba a partir al siguiente día, y a él no le importó realmente que tuviera que irse, sino que él prolongó su discurso hasta medianoche. Pero también nos damos cuenta acá que nuestro querido hermano Eutico, pues como que no estaba prestando mucha atención a lo que estaba hablando Pablo y se quedó dormido. Muchas veces así nos pasa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos dormimos en lo que Dios tiene para nosotros y corremos el riesgo de caer de ese tercer piso y muchas veces de que nuestra fe muera por completo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero acá nos habla que Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se asusten, que aún está vivo. Pero al finalizar dice: después subió y partió el pan. Algo muy importante para cada uno de nosotros, la fracción del pan.
que es la invitación que tenemos cada uno de nosotros domingo a domingo, que es lo mínimo que debemos de hacer. Pero para, como les decía en el tema anterior, para aquellos que pueden asistir todos los días, pues gloria a Dios, que así sea, mis queridos hermanos. Continuando, dice, celebra la fracción del pan el primer día de la semana. Como ya sabemos, el primer día de la semana es el día domingo. Como en aquella época, el día empezaba a contarse desde la noche anterior. Era normal que se llevara a cabo la asamblea en la noche del sábado. El ambiente de tinieblas, iluminado por las lámparas, simbolizaba la luz que el cristiano recibe con la llegada del día del Señor, el memorial de la resurrección. Acá nos habla nuevamente de la luz, que es la que nos guía a nosotros en nuestro caminar, que nos lleva hacia el camino de Dios y que nos recuerda ese memorial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue al amanecer de ese primer día de la semana. También les quiero leer en Lucas capítulo 6 y versículo del 32 al 35. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, mis hermanos, es Juan capítulo 6 del 32 al 35. Dice la palabra del Señor, le respondió Jesús, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que al Padre me han confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Entonces, si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, había ese pan que Dios les daba para el pueblo cuando les dio el maná. Pero ahora viene este pan que es Jesucristo y que es el que nos va a dar la vida eterna. No es un pan material, sino es un pan espiritual. Continuamos siempre en nuestra página 59, en el numeral 5, la Eucaristía, fuente y culmen de la comunión cristiana. Mis hermanos, si se pueden dar cuenta, nuestro tema es bastante claro, concreto y va enlazado, ¿verdad? Mis hermanos, se recuerdan que en los objetivos yo les leía parte de esto de la Eucaristía, ¿verdad? De ese culmen de la comunión del cristiano. Aquí nos dice, según el libro de Hechos, las comunidades cristianas estaban de acuerdo y tenían todo en común. ¿Se recuerdan que en los objetivos yo les hablaba sobre eso? De que tenían todo en común. Porque la palabra de Dios nos dice, de que ellos todo lo que tenían lo reunían y lo repartían entre los necesitados. Bueno, la Eucaristía era el momento en que los cristianos debían fortalecer su unión y comunión en torno a Jesús resucitado. Como en ese tiempo, ahora nosotros también fortalecemos esa fe en Jesús a través de nuestra Eucaristía, porque como decía hermano Hamilton, pues Él es ese pan de vida, ¿verdad? Entonces nosotros en la Eucaristía encontramos vida, ¿verdad?
para poder continuar, necesitamos esa fortaleza para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces no podemos faltar. Bueno, si no podemos ir diario a nuestra Eucaristía el día domingo, no podemos faltar porque ahí recargamos nosotros nuestras baterías, ¿verdad? Entonces debemos de buscar esa, ay Dios mío, se me fue ahorita la palabra, hermanos, pero debemos buscar nuestra Eucaristía para poder seguir perseverando en nuestra vida diaria, porque si no, no podemos, dice, sin Él nosotros no podemos. Entonces dice, pero no siempre fue así, no siempre fue así que estuvieron unidos y tenían todo en común. Como en ese tiempo ahora siempre hubieron divisiones que duelen y escandalizan, porque como humanos, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros erramos. Entonces, pues hay divisiones y hay cosas siempre que no nos van a agradar. Entonces, pues hay y escándalos pues en la iglesia siempre han habido, ¿verdad? Porque el diablo siempre trata de destruir, que si en el Vaticano, que si en las iglesias, que si el cristiano cree que el cristiano debe ser perfecto, y al contrario, los cristianos tenemos muchos errores y defectos, pero la diferencia que tenemos nosotros de la gente de afuera que no tiene ese seguimiento cristiano es que nosotros en nuestra Eucaristía nos recargamos, en la escucha de la palabra aumentamos nuestra fe y todo eso nos hace perseverar y podemos ir sacando de nuestra vida a través de la luz del Espíritu Santo. Podemos ir sacando de nuestra vida lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, como decía en nuestro tema de discernimiento, ¿verdad? Podemos ir teniendo ese discernimiento espiritual. Con oración, por supuesto, para que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Dice, para comprenderlo mejor, podemos distinguir tres partes en el texto. Dice la falta de caridad. Nos vienen hablando en este libro de todo eso, porque si bien es cierto, el plan pastoral pues siempre ha sido poner en práctica, ¿verdad? Todo lo que aprendemos. Entonces tratemos de vivir eso, lo que hemos aprendido hasta ahora, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Que no haya esa falta de caridad en nosotros, que ese corazón vaya teniendo ese desprendimiento hacia las cosas materiales, mis hermanos, porque a eso nos llama, ¿verdad? Dice también el primer relato de la institución de la Eucaristía. Aquí nos refiere confrontar en 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice que aquí dice Pablo nos aconseja a la comunidad. También nos refiere Corintios 11, 27 al 34. Yo aquí les voy a leer así rapidito Juan capítulo 6 versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el maná del que nos habla en la palabra era meramente un símbolo, ¿verdad? Que en la nueva alianza Jesús se hace esa vida para nosotros. ¿Y dónde la encontramos? En nuestra Eucaristía, ¿verdad? Así que mis hermanos, quien quiera tener vida y en abundancia, ¿verdad? Que asista a su Eucaristía y que busque primero también
Busquemos, claro, la gracia del Señor. Mis hermanitos, en el numeral 6, página 59, encontraremos el subtítulo Una llamada de atención sobre la caridad, basada en la cita de 1 Corintios, versículo 17 al 22. Y dice la palabra del Señor: siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes, para que se muestre quiénes son los auténticos. Y así resulta que cuando se reúnen no comen la cena del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y de beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en nuestro tema nos dice de que hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Los abusos que se realizan en las celebraciones litúrgicas, por ejemplo en la Eucaristía. En el Sínodo de Alemania quieren que toda persona que, aunque no sea católica, puede ser mormona, testigo de Jehová, budista, lo que sea, pueda comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo va a hacer eso si no creen en el Señor? También de que sean las mujeres sacerdotisas, que sean los laicos los que den las homilías y muchas cosas más que me imagino que ustedes ya están enterados. Aparte de eso, también nos dice que las celebraciones son perjudiciales y nos lo dice, como ya escuchamos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. ¿Por qué? Porque en las celebraciones cada quien quiere hacer su propia misa, su primera comunión por aparte, su confirmación por aparte, su boda por aparte, su bautizo por aparte, y hay muchas parroquias que, según las directrices de la Iglesia Católica, ya no lo están permitiendo, porque nosotros debemos de celebrar los sacramentos en comunión, todos como miembros de una sola iglesia. Y por eso dice de que las celebraciones separadas, en lugar de ser fiestas de comunión de toda la iglesia, son de profunda división, porque ahí empieza a entrar lo que es el orgullo, la prepotencia, el poder económico. Y nos hace unas preguntas. La primera: ¿la Eucaristía es signo de comunión verdadera para nosotros, para nuestras comunidades? La segunda: ¿seguimos divididos? Unos comen y otros pasan hambre, porque no hay solidaridad entre nosotros, somos indiferentes, somos apáticos a las necesidades de los demás. Y número 3, ¿qué diría San Pablo de nuestras comunidades? ¿Será de que las alabaría o le diría lo mismo a nuestras comunidades, lo mismo que a los corintios? No tengo nada que alabar de sus reuniones, porque no hay ese espíritu de amor, ese espíritu de solidaridad. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a la página número 60. Ahí encontramos el numeral 7. La cena del Señor es una alianza de amor. Para ello vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Yo he recibido del Señor
lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios. Qué interesante esta cita, mis hermanos, porque especialmente para los hermanos esperables, decimos ahora. A mí no me gusta decir los hermanos protestantes, sino que los hermanos esperados, porque aquí está escrito, mis hermanos, y ellos, aunque le hayan quitado algunos libros a la Biblia, pues 1 Corintios desaparece en su Biblia y dice exactamente lo mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta que la Santa Eucaristía sí está en la Sagrada Escritura. Es una invitación para los hermanos protestantes. Los esperamos con mucho amor en nuestra Iglesia Católica. Vénganse, aquí los esperamos nosotros con los brazos abiertos, porque todo lo que se hace en la Eucaristía está en la Sagrada Biblia. San Pablo nos recuerda que Jesús en la última cena, dice, celebró una alianza, es decir, un compromiso de Dios con los hombres. Qué privilegio tiene el ser humano, que Dios hace un compromiso con nosotros. Es un gran privilegio que si nosotros no le ponemos atención, no vamos a alcanzar la vida eterna, mis hermanos. Y a eso estamos llamados todos. Pan y vino, dice, entregado para la salvación de todos, de todo el género humano. Todos tenemos la salvación, mis hermanos. Todos estamos llamados a la salvación. Lo que pasa es de que no le hemos dicho sí al Señor. Hagamos la prueba, mis hermanos, y van a ver qué bueno es el Señor. Esta alianza, dice, involucra a los hermanos en el compromiso de vivir el mandamiento de amor en comunidad. A todas las comunidades les hago esta invitación, porque el Señor nos dice en su palabra que nos amemos, que estemos unidos. Es un mandamiento. Jesús lo enseñó y lo expresó de forma definitiva, dice, en la última cena y en la cruz, entregándose por todos. Mis hermanos, si alguno de ustedes ha visto la pasión de Cristo y aún así no tiene temor de Dios, no quiere seguirle a Él, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Comer juntos es un símbolo bíblico. Expresa que se comparte la misma vida, y como en la Eucaristía la comida es Jesús mismo. Lo que siempre les hemos venido hablando, mis hermanos, de la Santa Eucaristía. Vayamos a la Santa Eucaristía, que ahí está el Señor esperándonos. Ahí está esperándonos con los brazos abiertos. Pero tratemos la manera de descansar lo más que se pueda, para que, si no podemos entre semana, el día domingo es el día del Señor, es el día que Él nos espera ahí con los brazos abiertos. Participar del banquete donde el cuerpo es entregado y la sangre derramada implica para cada uno de los creyentes una misma entrega a los hermanos
en el amor y la solidaridad. Esto no lo está viviendo o no se está viviendo en la comunidad de Corinto y en la nuestra. ¿Será que en nuestra comunidad estamos viviendo con solidaridad, con mucho amor, con mucho entusiasmo, mis hermanos? Es el llamado que el Señor nos está haciendo este día. Así es de que sigamos orando al Señor, mis hermanos, para que juntos estemos con el Señor, pero unidos, no solo reunidos. Mis hermanitos, en el numeral 8 está el subtema examinémonos sobre nuestras celebraciones eucarísticas basada en la cita de 1 Corintios 11 del 27 al 34 y nos dice: Pablo quiere que en la comunidad de Corinto y en la nuestra se haga un examen de conciencia. Los cristianos que celebraban divididos la cena del Señor profanan su cuerpo y su sangre. Los que no evitan humillar a los pobres no han comprendido el significado del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, si San Pablo nos está invitando a que examinemos nuestras comunidades, debemos de reflexionar si cuando vamos a misa vamos todavía con enojos, resentimientos, tanto porque hemos tenido malas relaciones familiares o también dentro de la comunidad porque no compartimos un mismo sentir, porque no nos hemos comprendido, porque no nos hemos ayudado. Y dice, a esto se refiere Pablo cuando recibir indignamente el cuerpo del Señor es no discernir su cuerpo. Pablo pide que el criterio para examinarse a sí mismo debe ser la calidad de relaciones que se mantienen con otros hermanos de la comunidad. Y aquí tenemos la cita de Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 9, y dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso, y ustedes se fijan en el que trae traje elegante y le dicen: siéntate aquí en un buen puesto, y al pobre le dicen: quédate de pie o siéntate allí, en el suelo. ¿No están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los criminales? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley del reino, según lo escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y procederán bien. Pero si hacen diferencias entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, más que explicar, creo que está más que clara la cita bíblica. No debemos de hacer diferencias entre personas, entre nuestras comunidades, porque unos tienen más, porque unos tienen menos, porque unos llevan más tiempo, porque otros son más recientes en el caminar, porque unos saben leer, porque otros no, porque otros tienen
especial que el otro, porque es el criterio humano, pero el servicio es todo para el Señor. Cuando se hace con amor, es agradable a Él. Y por último, tenemos la cita de Santiago 1, del versículo 19 al 25, donde dice: hermanos míos, queridos, ya están instruidos. Miren, es todo lo que nos ha dicho este tema. Con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por lo tanto, dejen a un lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se mira a la cara en el espejo, se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino que cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin más que decir, mis hermanos, no seamos olvidadizos de lo que hemos escuchado y aprendido en la palabra del Señor, sino que pongámoslo en práctica para la salvación de nuestras almas. Que así sea, para la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, ha sido una alegría compartir con ustedes este tema y recordémonos que tenemos una invitación de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es asistir a nuestra Eucaristía. Entonces nos vamos a despedir diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, queremos agradecerte por este bendecido tema que nos has traído. Gracias porque nos tienes un mensaje cada uno de nosotros. Gracias porque nos haces esa invitación a recordar el sacrificio que hiciste para nuestra salvación. Gracias porque sabemos que ese pan de vida que eres tú está siempre presente en nuestras vidas, pero que también tenemos que buscarlo nosotros en nuestra Eucaristía. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que Él nos guíe hacia tu palabra, hacia ti, y a buscar de la Eucaristía, de ese pan que nos va a dar la vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos cuides, que nos ilumines y que nos permitas estar constantes, siempre buscando de tu palabra, buscando de tu reino y alimentarnos con ese pan que tú tienes para nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.